Tenemos una invitada súper especial, una persona que todos queremos, admiramos y valoramos muchísimo, a doña Minú Tavares. Ella es, ustedes la conocen, no hay ni que presentarla, ¿verdad? Pero presidenta del Partido Acción Democrática, y con ella queremos conversar de muchos temas que son neurálgicos y fundamentales en la construcción de esta democracia, del presente y el futuro de la República Dominicana, y siempre es un honor conversar con doña Minú. Bienvenida. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Para nosotros un honor y un privilegio, doña Minú. Quisiéramos iniciar esta conversación. Yo creo que yo estuve aquí desde el principio, desde el primer día que ustedes inauguraron este programa. Gracias, un honor para nosotros, y quisiéramos, doña Minú, iniciar esta conversación hablando, usted que ha vivido tantas etapas en esta sociedad, ha visto la evolución de los distintos partidos del sistema, del empresariado y de nuestra maltrecha democracia, con defectos y virtudes. ¿Cómo usted puede evaluar lo que está pasando hoy en República Dominicana desde el punto de vista político, social, económico? O sea, ¿qué mirada usted le da? ¿Debemos ser optimistas? Debemos luchar más fuerte? Acaban de aprobar una ley de extinción de dominio, ¿eso ayuda, perjudica? ¿Qué usted piensa? Bueno, eso es una pregunta muy grande que incluye historia, presente y visión de futuro. Sí. A mí me gustó la introducción mucho porque usted empezaba hablando de la construcción de la democracia, y ese es un tema fundamental. Porque efectivamente, y después habló de democracia maltrecha, y quizás es tal vez contrahecha lo que está, porque no es como que estaba bien y ahora ha sufrido un golpe. No, es que nunca la hemos tenido, una democracia que podamos, digamos, enorgullecernos de que lo sea. ¿Y por qué lo digo? Porque en una democracia tienen que estar garantizados, en primer lugar, lo que se llama el Estado de Derecho, es decir, que no es otra cosa que el imperio de la ley. Y eso no existe en la República Dominicana, aunque se aprueben leyes tan peleadas y discutidas como la de extinción de dominio. Pero, ¿qué significa eso de Estado de Derecho? Es decir, tiene que haber instituciones democráticas que funcionen, que sean independientes unas de otras, que haya separación de esos poderes del Estado, que el poder legislativo funcione de manera independiente, que el poder judicial también, y que no sea designado por el poder macrocefálico, el poder ejecutivo, que es macrocefálico casi en la República Dominicana. Y lo otro que tiene que estar garantizado es un sistema electoral de elección que sea limpio, libre, competitivo. Sin eso no hay democracia de la que podamos enorgullecernos, como decía. Esas cosas digamos, esas condiciones no han estado nunca garantizadas en la República Dominicana, lamentablemente. Lo que no quiere decir que nos vamos a cansar, y eso nos lleva a la otra parte de la pregunta, porque no tenemos ese derecho de cansarnos. Es decir, estamos aquí participando en la política porque precisamente tenemos un compromiso con esa construcción democrática necesaria, un compromiso con quienes antes que nosotros lo dieron todo para que nosotros y nosotras viviéramos mejor, y que de alguna manera soñaron ese país mejor. Un país en el cual no solamente esas instituciones de la democracia funcionen, sino también que haya garantías de que la gente pueda vivir bien y vivir con dignidad y tener garantizado el acceso a los derechos que constitucionalmente, por eso se habla de derechos fundamentales, que constitucionalmente les corresponden por el simple hecho de haber nacido en este territorio, por ser dominicanos y dominicanas. Entonces, esos derechos fundamentales
tienen que estar garantizados por ese Estado. Por eso es tan importante que ese Estado funcione. Y ese Estado debe funcionar para garantizar esos derechos que son universales, como el que la gente pueda llegar a un hospital y recibir atención de salud, y que esa atención de salud sea de calidad, o que en las escuelas la educación que tengan no tenga que envidiarle nada a la escuela privada, o que, por ejemplo, las políticas públicas que se digamos, que se decidan y que se anuncien y que se lancen, no sean políticas públicas para debilitar las instituciones que dan acceso a esos derechos, como en educación. O sea, no es compatible con una democracia, con un país, con una democracia y un Estado de Derecho que se pretenda debilitar, por ejemplo, la educación pública, la educación universitaria pública, a través de la aprobación de leyes para no endeudar, no, para darle financiamiento a las universidades privadas. Es decir, cuando se anuncia una decisión en la cual se pretende darle becas a los estudiantes dominicanos para que vayan a las universidades privadas, lo que se está haciendo es beneficiar a las universidades privadas. No beneficiando la educación de los dominicanos y las dominicanas. Hace unas semanas, unos meses, se anunció la separación de aquella alianza de Opción Democrática y Alianza País, y no habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted luego de eso. Me gustaría que me diga qué pasó ahí, que usted dice que no fue exitosa esa alianza con Guillermo Moreno, y también ahí mismo, porque sé que quizás nos vuelva a preguntar, ¿en qué está Opción Democrática de cara a 2024? ¿Cómo no? En realidad, lo que no fue exitoso fue la fusión. Es decir, una fusión a la que llegamos obligados por decisiones de la Junta, de las juntas de la Junta Central Electoral anterior, de dos de los plenos de la Junta que decidieron violentar los derechos de quienes nos habíamos constituido desde 2014 en un partido político que se llama Opción Democrática, que cumplió con todos los requisitos, que nos negaron esos derechos, y que entonces nos pasamos varios años peleando en los tribunales para que esos derechos se reconocieran y para que se hiciera justicia y se nos tratara en igualdad de condiciones ante la ley, a lo que todo el mundo tiene derecho. Y entonces eso no se hizo, el Tribunal Constitucional falló a nuestro favor. Esa Junta de entonces se negó a aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, sí, se pasó 6 meses sin aplicar la sentencia. En eso se vencieron los plazos electorales, o teníamos que tomar una decisión y no se aplicaba la sentencia que nos favorecía y que decía que tenían que darnos derecho a aliarnos, porque nosotros habíamos llegado a un acuerdo de alianza con Alianza País, y ante la presión del calendario electoral y de la sobrevivencia, tomamos esa decisión, y en lugar de ir aliados, llevamos a cabo una fusión. Pero, doña Minú, sobre ese particular, yo entiendo que muchos de los seguidores suyos y de Guillermo, ese proceso de disociación, luego de esa unión tan positiva para ese proceso, tomando en cuenta que tienen objetivos muy parecidos, ideas aparentemente similares, y dividirse, como que eso manda el mensaje de que ustedes ni siquiera, siendo tan pequeños, se unen. Sí. Bueno, yo entiendo a quienes piensan y sienten de esa manera, y efectivamente hubo muchísimos compañeros y compañeras que venían de Opción Democrática y también que venían de Alianza País, que intentaron, y nosotros también como dirigentes, hacer que esa alianza funcionaba. Pero a veces no se puede. A veces no se puede. O sea, a veces no se puede. Y lo importante, yo creo, en este momento, es que seamos capaces de construir una organización
con una visión hacia adelante, que quiera crecer, que quiera convertirse no ya en un partido pequeño sin posibilidades electorales, y que sea democrática, que sea capaz de conectar también con el pueblo dominicano, con esta sociedad que somos en el día de hoy, que no es exactamente la misma, ni siquiera la del 2014, es decir, estamos viviendo en un mundo que ha cambiado muchísimo, y la República Dominicana no está exenta de sufrir o de beneficiarse de los cambios que en la región y en el mundo se están dando. No me contestó la segunda pregunta. Perdón, es que sí, yo estaba contestando. Porque Delvi no la dejó, pero ¿en qué está Opción Democrática de cara al 24? Porque yo sé que Manuel va a preguntar y se va a olvidar mi pregunta. Bueno, nosotros somos ese partido con vocación, como venía diciendo, con vocación de crecer y con vocación de convertirnos verdaderamente en una fuerza progresista, en una fuerza democrática en la República Dominicana, que esté en el corazón de todo el pueblo dominicano y que sea capaz de traducir el respeto que sé que nos tienen, la admiración que mucha gente también nos tiene por nuestro historial político de antes y de después de quienes conformamos esa propuesta política al país, que es Opción Democrática, y de traducir todo eso en votos en las urnas, de forma tal que podamos ocupar importantes posiciones tanto en los ayuntamientos del país como en el Congreso Nacional y, ¿por qué no? Y por supuesto, en el Poder Ejecutivo. Manuel. Nosotros somos democráticos, y cuando decimos que somos democráticos, eso incluye la participación política y la búsqueda del poder a través de las elecciones. Entonces ahí estamos trabajando. Ahora mismo estamos haciendo ¿qué? Estamos renovando, rehaciendo todas nuestras directivas en cada uno de los territorios en donde tenemos militancia, y buscando también militancia en territorios hacia donde queremos crecer, y que eso implica todo el país. Entonces nada, Opción Democrática será, no lo duden ustedes, una propuesta a tomar en cuenta en las ofertas electorales del 2024. Doña Minú, primero nos sentimos honrados de que usted esté aquí con nosotros. Es un gran placer tenerle aquí. Doña Minú, yo quisiera preguntarle lo siguiente. Mire, cuando uno escucha Tavares Mirabal y no pensar en utopías automáticamente, eso sería como un absurdo histórico. Por eso yo estoy seguro que doña Minú debe estar cargada de utopías en su vida y quiere desarrollar en la República Dominicana. Ahora, hay dos problemas fundamentales en este país. Uno es el tipo de financiamiento que tenemos en las campañas electorales. Por ahí inicia la desgracia de este país, en la forma en la que se financian las campañas. Y segundo, Minú, ¿cómo desarrollar esas utopías en un pueblo que en gran medida admira más a Toquicha que a Yarna Tavares? Un pueblo que en gran medida conoce más a Jean Alain que a Pedro Mil. Es un pueblo que prefiere que le den 500 pesos y una juca en gran medida, salvo honrosas excepciones, y no las ideas de esa utopía. ¿Cómo lograr esos sueños, Minú? En una cosa yo he dicho, hay que comprar 2 destornilladores, quitarle la viga a este país y tirarlo al Mar Caribe. ¿Cómo hacer eso, Minú? Bueno, la verdad es que para mí la mejor definición de utopía, si me inscribo en esa definición de utopía, que la utopía es como el horizonte, que decía Eduardo Galeano, está allá y nos sirve para caminar hacia ella, damos un paso, se aleja. El reto que tenemos es que cada paso, ese horizonte se vea más claro, y que los retos que implican esa utopía
vayan creciendo, vayan aumentando, vayan haciéndose más amplios, vayan siendo capaces de alcanzar la vida de cada dominicano y de cada dominicana a través del ejercicio de esos derechos. Eso es lo que tenemos que buscar, y así yo lo veo. Y efectivamente, para mí, por mi propia historia, por donde yo vengo, de lo que me siento orgullosa y que por supuesto también me trae un gran compromiso, es algo que no, o sea, dejar de dar pasos hacia la construcción de esa utopía no forma parte de mi estructura de pensamiento y sobre todo de mi capacidad de tener sueños y de saber que para que esos sueños se conviertan en realidad tiene que ser gracias al esfuerzo que hagamos todos y todas. Pero esa pregunta, Manuel, la juntabas, la mezclabas con el tema de cómo la gente se preocupa más por cosas superficiales que no tienen ningún sentido. O sea. Sí, yo no creo que haya sido muy distinta la historia de la humanidad, nunca. Es decir, la mayoría de la gente está preocupada más que nada, primero por sobrevivir, y lo cual es legítimo. Y eso queremos, que la gente sepa que puede vivir sin tener que estar pensando en sobrevivir, y que quienes tienen mayor preocupación y la capacidad de visualizar y de darle forma a esa utopía que queremos construir, lo haga. Y esa gente suelen ser élites. Y uno de los problemas que tenemos en la República Dominicana, y lo voy a conectar con la primera pregunta, es precisamente que no hemos tenido élites democráticas. Porque para que haya democracia tiene que haber demócratas, claro. Eso se ha dicho muchísimas veces. Y entonces eso ha faltado. Y no solamente, y no es que ha faltado porque no los haya habido o las haya habido. Yo conversaba con alguien porque se ha discutido mucho en estos días sobre las propuestas progresistas y la unidad y todo eso, que es una aspiración, un sueño en el que nosotros en Opción Democrática entendemos por el que hay que luchar. Decíamos, bueno, no es solamente un tema de que esos sectores progresistas en la República Dominicana o que la izquierda en la República Dominicana no haya tenido la capacidad de ser o no haya tenido un proyecto claro, con excepción, yo creo, y debo mencionarlo, ya que tú hablas de esa herencia. Yo creo que Manolo Tavares Justo tenía un proyecto político progresista, tal vez el proyecto político de izquierda más claro en la República Dominicana, pero Manolo fue asesinado y todos los líderes progresistas de la izquierda de este país fueron asesinados, fueron barridos, y tú lo miras cada vez que había uno, y eso fue el resultado de una política que se dio muy definida en la República Dominicana. No lo olvides. Algunos se asesinaron en la nómina, ellos mismos también, se autoasesinaron algunos. Ese es otro tema, porque no estamos hablando de la cooptación, que también ha ocurrido, y no solamente la cooptación aquí, aquí una política, no lo olvidemos, en los años 60 y en los 70, de eliminar todos los liderazgos y todas las cabezas aquí a nivel nacional. O sea, eso formó parte, llegó un momento, la Banda Colorada, acuérdense para qué fue que se fundó la Banda Colorada. Fue para que eliminara a todos los líderes en ciernes, era que eliminaran los líderes de los clubes culturales y de los clubes deportivos y de los sindicatos, y hubo una matanza selectiva. Y la droga, el nublado de droga en los barrios. Bueno, y entonces... Y también hubo una política, yo creo, que vino desde los Estados Unidos,
propiciar un exilio de esos sectores. Sí. Y nosotros tenemos entonces una cantidad de gente muy valiosa que tenía un trabajo y que tenía una incidencia en la República Dominicana y que se fue a vivir a los Estados Unidos, a trabajar allá, sí, digamos, a luchar por lo que yo al principio decía que era un derecho legítimo sí. de cada persona, claro. de cada ser humano, querer garantizar su sobrevivencia, su bienestar, su sobrevivencia, Víctor, que no se le garantiza en este país. Lo extraordinario de tenerle aquí entre nosotros es que podemos abstraernos del día a día del debate y reflexionar y pensar sobre esto. O sea, yo quiero entrar por ahí, pero es posible, doña Minú, hacer democracia teniendo contubernio entre élites a una población desconectada de sus propios derechos, a una sumisión a lo geopolítico, a propósito de esta ley de extinción de dominio. O sea, es posible construir democracia sin esos lineamientos políticos sociales. Yo creo que sí, y yo me he definido desde hace varias décadas como reincidente en la esperanza. La humanidad, ¿de dónde viene la humanidad? O sea, la humanidad viene de la cueva. La humanidad viene de tener que garantizarse el sustento saliendo a cazar, a cazar, digamos, a los mamuts para irnos hasta allá. Y esa humanidad que tenía que sobrevivir de esa manera, también cuando salía y no tenía capacidad de volver, o cuando tuvo la capacidad de volver, regresó y se encontró con que a sus familias que había dejado en las cuevas y que tenían tiempo esperándolo, habían salido afuera y habían entonces creado la agricultura. Bueno, era difícil tener esperanzas en ese momento, pero era difícil, digamos, tener esperanzas en el 1960. O sea, cuando pensemos en eso, ¿no? Y pensemos en tanta gente que no tenía necesidad de llevar a cabo esas luchas. Pensemos en la llamada raza inmortal, que tuvo que salir de la República Dominicana perseguida, que no podía regresar a su país. La mayoría de los integrantes de esa expedición de junio del 59 eran personas con carreras y con posgrados, con maestrías, algunos de ellos graduados en Harvard, por ejemplo. Eran personas que lo dejaron todo, que tenían sus vidas individuales garantizadas, pero que no podían ser felices porque su país no era libre, porque en su país no había democracia, porque en su país no se garantizaban los derechos de los hombres y las mujeres que vivían aquí. ¿Y qué hicieron esas personas? Vinieron a pelear aquí por esa democracia, sabiendo que se podían morir. O quienes después, inspirados en ese ejemplo del 14 de junio de la expedición, vinieron aquí, formaron el movimiento revolucionario 14 de junio, sabiendo que los podían matar. Porque no era como ahora, ¿no? Ahora estamos aquí hablando y todo el mundo dice lo que quiere. Y es una democracia donde la queja que está implícita detrás de la pregunta que tú me acabas de hacer es que se habla tanto que nadie escucha. Pero en aquella época nadie podía hablar. Que era peor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una historia, tenemos un ejemplo y tenemos además una aspiración clara de futuro, una aspiración de una sociedad en que los niños y las niñas puedan llegar a las escuelas y se les enseñe una educación de calidad, a donde la gente pueda vivir en los barrios en donde vive y en los campos de donde vive y tener la seguridad de que no van a ser asaltadas, porque tienen seguridad, tienen una seguridad ciudadana, o donde van a trabajar y a tener un empleo digno toda su vida y al final van a tener un retiro garantizado, no
que le haya sido, se le garantice recibirlo, y no como ahora que lo que se garantiza es que los ahorros obligatorios que esos trabajadores y trabajadoras hacen vayan a parar para beneficiar a los dueños de las famosas ARS o AFP. O sea, ¿es posible cambiarlo? Claro que es posible cambiarlo. Doña Minú. Pero necesitamos gente con ese compromiso, necesitamos gente con esa visión, necesitamos gente que esté dispuesta a embrujarse con la política y que no la entienda simplemente como un espacio de beneficio, de mejoría social, de acceso a mejorar sus condiciones de vida. Doña Minú. Del individualismo que exacto. tanto caracteriza esta sociedad. Doña Minú, usted hablaba de las utopías y yo me remontaba a los pensadores utópicos, aquellas sociedades donde el bien común, el bienestar colectivo, el de las grandes mayorías, era el sentir. Yo soy mucho de eso, yo creo en las utopías, yo creo en los sueños y creo en que se puede construir una sociedad mejor, justa, económicamente, socialmente. Pero mi pregunta va un poco relacionada con las de Víctor. Ellos hablaban si es posible. Yo le pregunto en el sentir de cómo hacer esa sociedad posible, cómo emancipar las conciencias del pueblo dominicano, liberar de esas cadenas, como aquel cuento de Prometeo encadenado, en que saber que no estás encadenado te hace más libre, y tal vez eso es lo que le pasa al pueblo dominicano. ¿Cómo logramos romper esas ataduras, esas cadenas? Yo creo que lo logramos participando. Es la única manera de hacerlo. Las utopías, como decíamos al principio, nos sirven para avanzar. No conozco otro sistema. ¿Qué es una utopía? Sino también tú hablas de Prometeo encadenado, y yo tal vez me gusta más Sísifo. O sea, que tiene que subir que tiene que subir permanentemente la piedra, y cuando está llegando allá, esa piedra vuelve y se cae. Y Sísifo tiene que volver a subirla otra vez. Pero eso es una condena que le han echado los dioses. Pero es una metáfora de lo que es la humanidad. ¿Y qué yo rescato de esa metáfora? Yo rescato la capacidad que tenemos de volver a querer subir la piedra. Minú. Porque el objetivo es llevarla hasta allá. No cansarnos. Y lo que nos mueve es esa posibilidad que vemos siempre de que haya algún tipo de avance, y que ese tipo de avance, de logro social, de justicia, se ha venido construyendo, más que menos, o menos que más, se ha venido haciendo. Pero yo sí quisiera, porque en tu pregunta yo recordé una carta de Minerva Mirabal, una carta de mi mamá, y que tal vez me ha marcado mucho a mí. Por eso no me gusta, no me inscribo jamás en hablar o en denostar al pueblo dominicano, nunca. Yo tengo confianza en este país, yo tengo confianza en este pueblo, que se ha tirado a las calles muchísimas veces cuando ha hecho falta, y a veces sorprendiendo a quienes se supone que lo están liderando. Cuando ellos estaban formando y que habían conformado el movimiento 14 de junio en 1960, que buscaron una manera de comunicarse con el exilio. Mi mamá le escribió una carta a Tobías Emilio Cabral, que era uno de los dirigentes del exilio en Nueva York. Y en esa carta ella le decía a Tobías Emilio que había estado escuchando los programas de radio que difundían para que se escucharan aquí, en el territorio nacional. Y ella le decía que escuchaba a la gente diciendo que este pueblo no tenía educación, que este pueblo era ignorante, que este pueblo era indiferente, y que todos apoyaban a Trujillo. Y ella decía, ¿cómo pueden? ¿Cómo ustedes pueden hablar así del pueblo dominicano? Y entonces terminaba con una frase que para mí es lapidaria, diciendo, nadie puede desconocer la fuerza interna del pueblo. Entonces,
Ahí es donde estamos. Y en este momento tampoco tenemos derecho a desconocer la fuerza interna del pueblo. Y yo lo estoy viviendo cada día en esta construcción de opción democrática. Es decir, a mí me da muchísima satisfacción, a mí me da muchísima esperanza ver cómo cada día llegan muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes con la decisión de tener una militancia en opción democrática, de decir qué podemos hacer. Muchos de esos jóvenes que eran popis o guaguaguás, de los dos se nos acercan cada día. Esos jóvenes y esas jóvenes nos conocimos quizás en la Plaza de la Bandera, o nos conocimos quizás cuando andábamos marchando vestidos y vestidas de verde. ¿Quién esperaba una manifestación como la Marcha Verde? ¿O quién esperaba en este país una reacción como la que se produjo ante la debacle de las elecciones del 15 de febrero del 2020? Nadie. Fue una sorpresa para todos. Y ese pueblo es el que está ahí. Y muchos de esos jóvenes y de esas jóvenes les gusta Toquicha. Minú. No lo olvidemos. O sea, tampoco, o sea, esa es la sociedad en que vivimos. Y los vamos a descalificar, las vamos a descalificar. Nunca. Entonces, ese es el cambio de paradigma que tenemos que hacer ante esa realidad. Para que sea un paradigma exitoso, entonces tenemos que construir la posibilidad de llegar al poder y de garantizar entonces una educación de calidad para todos y todas. Y para que podamos decir que el que quiera escuchar música clásica y tener una formación en música clásica la tenga, y el que prefiera la música popular también la tenga y la pueda hacer una música popular, que porque sea popular no quiere decir que no es de calidad. Bueno, gracias, Minú. El tiempo se nos queda muchísimas cosas. Nosotros encantados, ojalá poder hacerlo en otra ocasión más extenso, y si no, en un té fuera de aquí, compartir. Con mucho gusto, ¿no? Y si no, también, pues son bienvenidas y bienvenidos a seguir qué es lo que estamos haciendo en opción democrática, y cómo estamos construyendo de verdad, haciendo realidad la posibilidad de un instrumento verdaderamente progresista para el pueblo dominicano, y para hacer ese mejor futuro que soñamos y que nos hace levantarnos cada día a trabajar. Muchísimas gracias. Esperanza. Minú Tavares Mirabal estuvo con nosotros en este Rumbo de la Mañana.